Buenos días, preciosas. Bienvenidas a nuestro compañerismo de restauración de los días jueves. Mi nombre es Kathleen en México y continuamos con nuestro recurso de historias de salvación. Esta semana vamos en el capítulo número 7 que se titula Mi jefe y su esposa. Yo quiero comenzar la reunión abriendo con este versículo que también venía en el capítulo que está en Eclesiastés 3, que dice, hay una temporada para todo, un tiempo para cada actividad bajo el cielo, un tiempo para nacer y un tiempo para morir, un tiempo para sembrar y un tiempo para cosechar. Y básicamente de esto se trata este capítulo de esta semana, de ese tiempo, esperar por ese tiempo, que como nos decía la lección pasada en la historia de Tommy, el Señor sabía lo que tomaría para preparar ese corazón para recibirlo. Entonces, hay un tiempo, como hemos venido mencionando en las otras lecciones, señalado y escogido ya por nuestro amado Señor para cada uno de nosotros. Y ese tiempo, en ese tiempo, es el tiempo que Él ha elegido sembrar o cosechar un alma más para Él, ¿verdad? Entonces, yo quiero compartir con ustedes un pequeño testimonio que se me venía, que el Señor me recordaba mientras yo leía esta lección. Y, y es este. El Señor me permitió la dicha de convivir con una mujer sabia mayor en mi casa. Esta persona trabajaba en mi casa, me ayudaba con las labores de mi hogar, y trabajó conmigo por 13 años. Ella era una señora cristiana desde el principio que ella llegó a mi casa. Ella se presentó de esa manera, recuerdo. Y al principio no teníamos una relación muy estrecha. Yo era, se podría decir, como su jefa. Por eso me vi tan un poco reflejada con la historia. Y ella, pues, era la persona que iba y trabajaba a mi casa todos los días. Recuerdo que al principio yo trabajaba fuera de casa, entonces no pasaba mucho tiempo conviviendo con ella, pero conforme iban pasando los años y la situación en el matrimonio se empezaba a volver como una crisis, ella empezaba a percibir ciertas cosas, sobre todo de mí. Entonces, una vez se acercó, me acuerdo, y me llevó un volantito que es como un tríptico de un retiro que estaban organizando en su iglesia, que ella tenía un poco tiempo de haberlo vivido. Y recuerdo que en aquella ocasión tomé la información y la guardé, porque yo tenía muy arraigada mi fe católica y en mi pensamiento yo sentía que estaba mal asistir a otra iglesia que no fuera católica. Entonces, ese fue como el primer acercamiento que ella se atrevió a invitarme. Pasan los años, se viene y ahora sí la crisis fuerte de la separación del matrimonio, y aquí era más evidente que yo estaba mal. Yo pasaba mis días pues encerrada en mi cuarto. Para esto yo ya había conocido al Señor, entonces en el lapso entre una invitación y la segunda invitación a este retiro, nosotros empezamos a hacer una amistad muy bonita. Teníamos como nuestros propios compañerismos todas las mañanas cuando ella llegaba. Yo me sentaba a desayunar y ella andaba haciendo algunas cosas en la cocina y yo le hablaba de una lección que había estudiado, ella me hablaba de lo que el Señor le había hablado en la mañana en su tiempo de oración, o compartíamos enseñanzas y era un tiempo muy bonito. Entonces, cuando se viene lo de la separación y era evidente que algo más estaba sucediendo en mi vida, ella se vuelve a sentir guiada a compartirme nuevamente un volante donde venía que estaba por realizarse nuevamente este retiro. Entonces, esta vez el Señor ya se había encargado de preparar mi corazón y fue cuando yo acepté ir. Y recuerdo que el retiro duraba 3 días, viernes, sábado y domingo. El domingo se abrieron las puertas de la iglesia para las personas que se congregaban ahí, pudieran estar en el servicio. Y recuerdo que ella llegó con un ramo de flores y se acercó para dármelas. Y ella solo me veía y lloraba y lloraba y lloraba. Ella no pudo decirme muchas cosas,
con palabras, pero su abrazo y su cara me decía lo feliz que ella estaba de que yo estuviera viviendo ese acercamiento nuevamente con mi amado por medio de esa invitación que ella me había hecho. Entonces me volví a sentir muy identificada en la otra parte de la historia cuando al siguiente domingo, cuando ya se va la congregación, las personas de la iglesia y seguimos las personas en el retiro, el pastor nos invita a los que quisiéramos bautizarnos el siguiente domingo a asistir. Entonces yo no le dije nada a ella. Llego el siguiente domingo al servicio primero, porque era primero el servicio, y luego empiezo a hacer la fila para bautizarme. Y recuerdo que la mayoría de la gente iba acompañada de algún familiar y en este caso, pues yo no, yo iba sola, yo no tenía a nadie conocido en la iglesia, solo a ella, pero no le había dicho. Entonces ella no se va a su casa, sino que se queda ahí cuando yo salgo del agua. Ella está ahí para recibirme con una toalla, porque pues salimos mojados, y me abraza nuevamente y otra vez es como esto que decía Erin de ni en mis sueños más salvajes me lo hubiera imaginado. Entonces, yo quise compartirles este testimonio que habla más que de mí, de esa persona que le abrió su corazón al Señor para su guía y fue esa persona que me invitó a este lugar. Realmente yo conocí a mi amado por RMI, pero cuando todo esto pasó fue cuando yo me había alejado y yo me sentía como muy eh, condenada y no me podía conectar nuevamente con mi amado. Entonces fue este el lugar, la situación que el Señor preparó para que yo volviera de nuevo a sus dulces brazos. Entonces, este era el testimonio pequeñito que yo les quería compartir y quiero también hablarles un poquito acerca de lo que nos hablaban los devocionales el día de hoy, porque en la mañana que los leí, mi amado hizo que conectara con algo que es básicamente lo que nos habla la lección, tener ese corazón abierto y dispuesto para poder ser usados. Y hablaba de iluminar, ¿verdad? Decía el versículo, levántate y resplandece, porque llega tu luz y la gloria del Señor brilla sobre ti. Y me recordaba también este versículo de las bienaventuranzas donde dice, ustedes son la luz del mundo, hagan brillar su luz. Es evidente que la luz de cada una de nosotras no es propia. Es, es esa luz que el Señor ha puesto en nuestro corazón por ese tiempo que hemos pasado con Él, por ese don gratuito, porque realmente es algo que no, que, que no, que no viene de nosotras, sino que tal vez en muchos casos se lo hemos pedido, como dice la palabra, a quien le falte sabiduría, pídasela al Señor. Entonces, me traía mucho o me hacía pensar mucho en aquel tiempo cuando a lo mejor mi querida Lisa y mi querida Nelly lo recuerdan cuando fuimos invitadas al ministerio y decíamos, Señor, es que no tengo la capacidad, es más, todavía ahora decimos, no sé hacer muchas cosas, no tengo esa habilidad, hay personas más preparadas, un poco como Moisés, ¿verdad? Que decíamos, Señor, elige a otro, porque nosotras, o sea, realmente somos vasos de barro, somos vasos frágiles que no tenemos nada propio, sino esa luz que nos ha iluminado nuestro propio valle y que con esta lección a mí me invita muchísimo a hacer que esa luz que no es mía, que no es nuestra, pero que proviene de lo alto, puede iluminar el camino de más personas que hoy se encuentran en oscuridad, tal vez en esa tristeza o en esa condena como me encontraba yo, y ser esos instrumentos que el Señor utiliza para hacer resplandecer su gloria sobre esas personas. Hay un versículo que anoté por acá, eh, que está en 2 Corintios 4:7 y habla de esto mismo, que dice, ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón, pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Esto deja bien claro que nuestro
poder proviene de Dios y no de nosotros mismos. Ayer, queridas, leía la lección del compañerismo de Anastasia y llegué a la página, que ahora es la única página, la de inglés, que luego se traduce a cualquier idioma, para leer la lección ahí directamente. Y hasta abajo venía un video de Erin, donde ella nos animaba a compartir testimonios, a compartir eso que el Señor de lo que el Señor nos ha llenado para compartir hacia los demás. Y ella decía, que también lo menciona en la lección, muchos piensan que tenemos que tener cierta educación o conocimiento para poder llevar al Señor a a algún lugar o a alguna persona. Y ella decía, de repente está hablando y se le olvida la idea. Y me identifico completamente porque a mí siempre se me dan las ideas. Y decía ella, bueno, si el Señor quiere que yo les hable de esto, ahorita me lo va a recordar. Y sí, se lo recuerda después de un momento. Pero a lo que ella iba era, yo puedo ser muy estructurada, decía Erin, y hago mis notas. Yo hago 1000 notas cuando voy a presentar un compañerismo, porque quiero estar como preparada o saber por dónde dirigirme, pero al final ella decía, tú solo permítele al Señor que Él hable y que Él diga lo que en esta ocasión Él necesita que sea dicho, que no, porque esto no viene de mí, esto no viene de Lisa, esto no viene de Nelly, no viene de Anastasia, no viene de ninguna de las ministras, sino viene como un mensaje directo del Señor para cada una de nosotras. Entonces, ¿cuántas veces no hemos leído algo y decimos, es el Señor hablándome, el Señor me está hablando a través de esto que están diciendo? Entonces, bellas, esta lección me anima mucho a seguir abriendo mi corazón e invitarlas también a ustedes a que abran el suyo para que pueda seguir siendo usado por el Señor para que su luz brille e ilumine a muchos que necesitan alumbrar ese camino por el cual ahora les está tocando transitar. Entonces, bellas, esto es lo que yo medité, estudié, me mostró el Señor con esta lección. Quisiera primero ver a las participantes porque luego no las veo a todas. Ok, el chat está Janice, Janice y Aurora están de oyentes y tengo de participantes. Ay, mis preciosas, es que no le veo. Muy bien. Ruth, querida, tú eres la primera que me apareces. ¿Quisieras participar, Bella? Hola, ¿cómo están, bellas? Buenos Hola, días a hola. todas. Bueno, soy Ruth y les saludo acá desde Panamá. Sí, escuché la lección esta mañana por completo y fue hermoso porque yo sentía que habían partes en las que mi corazón como que se ilusionaba y sentía un amor muy, muy bonito. Y personalmente una de las partes que tocó mi corazón y sentí que trajo a mi memoria fue el versículo de Eclesiastés, en donde todo tiene su tiempo. Ayer, cuando me dirigía a casa, fue uno de los versículos que mientras caminaba hacia la estación del tren, él trajo a mi mente. Y es bonito porque no son versículos que uno piensa en ese momento, sino que mediante esa conversación que se va dando con él los trae. Y cuando escuché que la lección iniciaba con ese versículo, yo decía, wow, de verdad que tú eres increíble, porque en estos momentos Él ha traído como eso a mi corazón de confiar en que cada cosa tiene su tiempo y que su tiempo será hermoso, que cuando Él hace las cosas, tienen un sello que proviene de Él y en donde no debemos tener temor porque lo que viene de Él es perfecto. Y también sentí que él hablaba a mi corazón porque a pesar de que mi viaje ha iniciado por el camino de la restauración matrimonial, todavía en mi corazón siento que es la línea por la que él permitió todo y que definitivamente eh, es una de las relaciones pues en mi corazón
más importantes que sé que él está trabajando para restaurar, pero ha abierto ese compás para no solo yo desear esa restauración matrimonial, sino poder ver a toda mi familia salva. Y me pasaba mucho en lo personal, eh, antes que, y algo que mencionó Anastasia también ayer en el compañerismo, y hoy también está en la lección, de que cuando nosotros nos ponemos en ese lugar de juzgar, de señalar, de criticar, realmente no estamos siendo usadas por él, sino por el enemigo. Y ha llegado un momento en que él es tan maravilloso porque me está permitiendo ir experimentando el ver con ojos distintos, con ver desde sus ojos. Y hoy tuve un acercamiento muy bonito con mi hermana mayor, que hoy en día no está en los caminos pues del Señor y ha pasado también por su proceso. Y fue bonito porque cuando la miré, tuve fueron pensamientos diferentes a como otras veces pues el enemigo traía a mi mente pensamientos, ¿no? En cuanto pues a acciones y actitudes. Y esta lección me anima y siento que él me anima a confiar, a no dejar jamás de creer de que lo que él ha empezado, porque él lo ha empezado, lo va a terminar. Y qué hermoso de verdad es saber que yo he podido entregarle a él ese deseo y ese anhelo de no solo ver conquistado y ver, yo me imaginaba ayer y me reía y se los comparto porque no lo sé, pues eso viene en mí. Y una de las cosas que yo le decía es, y bueno, digo yo que fue un arranque de esos que nos dan de fe. Y yo me imaginaba y le decía en un momento, me sentía como si tuviera una bandera. Y yo le decía, todo lo que pisen las plantas de mis pies, tú me dices que va a ser mío. Y yo le decía, yo me veo plantando esa bandera que lleva tu nombre en el terreno de mi matrimonio. Pero sé que ese no va a ser el único lugar que tú vas a conquistar para mí y que me vas a permitir conquistar. Yo veo extendiéndose ese terreno hacia muchos más terrenos en donde cuando yo mire van a tener la bandera que no va a ondear por mi victoria, sino porque cada una de las banderas ondeadas en esas áreas y en todos esos terrenos van a llevar tu nombre y tu salvación. Y fue muy bonito, pues, eso que él ha puesto en mi corazón. Y siento que él hoy me invita a descansar, a no dejar de orar y a no dejar de creer que aunque tomara un poco de tiempo en que él cumpla todas estas cosas, vamos a poder ver cómo su salvación va a alcanzar a todas esas personas que amamos y que va a llegar ese momento en que nos vamos a recordar por lo que hemos atravesado, por lo que maravillosamente Él nos ha permitido pasar para nuestros días y para poder conocerle. Y me sentí de verdad muy contenta con la lección, en saber que su plan siempre va a ser mejor. Y, y que bueno, como decía él, lo vil y lo menospreciado, Él usa muchas veces para avergonzar a los sabios y también para llevar esa luz que a veces nosotras pensamos que no, pero aún en medio de nuestras dificultades, los procesos, las lágrimas y todo, saber que somos cartas abiertas para Él y que más allá de nuestras palabras, ese amor que Él ha vertido sobre nosotras le permite a otros ver algo distinto que no somos nosotras, es su amor y que el amor es tan poderoso que va a acercar a los que amamos a Él. Así que es lo que quería compartir, chicas. Un abrazo. Qué bello, muchas gracias, Ruth.
Esto que mencionabas en una parte es lo que venía en el devocional de Manantiales en el Desierto, ¿no? Donde le decía, alza tu mirada y ve. Yo lo entendí como que mira al frente, mira atrás, mira a tus lados, todo lo que tus ojos alcancen a ver, todo eso te será dado, pero en base a tu fe, en base a lo que tú crees. Y es esto que tú nos hablas. O sea, puede que haya empezado para todas por una restauración matrimonial, pero el Señor es grandioso, es maravilloso. O sea, Él no está en nada más en esa área en específico, sino que está tocando tantas áreas al mismo tiempo. Tu corazón preciosa, el corazón de tu esposo terrenal. Y esto también llegará hasta tus hijos y los hijos de tus hijos. Y aunque no lo podemos ver, como dices, o como ya lo hemos hablado en otras lecciones, eh, está alcanzando también esas personas que nos rodean y que en medio del proceso, si son, por alguna razón, sé que muchas llevan su proceso muy como en secreto, de que mucha gente no lo sabe, pero ha habido a otras que sí es un poco más abierto y que algunos familiares tienen conocimiento de esto. Y es ahí, Bella, donde en medio de esa situación, de eso, de ese valle oscuro, como les decía, su luz está brillando porque es su amor, está transformándonos, está transformando ese corazón. Y no hay nada, vuelvo a repetir, nada que sea hecho por nosotras mismas. Todo es Él haciéndolo a través de nosotras. Ese perdón que hemos podido otorgar cuando nos han ofendido, cuando nos han humillado, cuando nos han avergonzado, no es nuestro. Es de Él que lo pone en nuestro corazón para ofrecerlo a los demás. Esa palabra amable, ese gesto considerado de hacerles la comida, de plancharles su ropa, de hacer cualquier cosa que podría parecer mundana y que no tiene, como decía Anastasia hace unos días, nada de espiritual, pero que realmente estás mostrando que más bien no estás mostrando, o puedo decir, sí, estás mostrando al Señor con tus acciones, ¿sí? Lo que el Señor haría, lo que el Señor hizo cuando Él fue ultrajado, cuando Él fue condenado y que Él aún así no trataba a los demás como mucha gente nos dice que se lo merece y que a veces nosotras mismas también lo pensamos. Entonces, me encanta lo que compartes, me encantó la canción que compartiste también en el compañerismo, en el grupo, y hablaba también de esto, que el Señor ha elegido lo que es necio, lo que es tonto, lo que es frágil, puedo agregar yo, de este mundo para usarnos como vasijas. Entonces, gracias, Bella, por compartirnos. Eh, Voy a volver a revisar el chat. A ver, ¿quién más pudiera estar? Está Karina. Karina, ¿tú quisieras compartir o estás trabajando, Bella? Hola, buen día. Hola, No, sí hola, puedo Bella. compartir. Estaba Adelante. escuchando atentamente y Ujú. me encantó lo que escuchaba. Leí la lección ayer por la tarde y me pareció, esa no la había leído, a pesar de que he leído varias veces esos recursos, pero ayer que la leía llamaba mucho a mí me llamaba mucho la atención y me llevaba al libro de Corintios, donde dice que nosotros somos como cartas leídas, ¿verdad? Y lo que decía nuestra compañera anterior, nosotros hemos llegado a este lugar, permítame. Pase, pase, pase. Nosotros hemos llegado a este lugar a través de una restauración matrimonial, pero yo sé que algunas aquí ya han llegado a eso que yo estoy sintiendo ahora. Yo ya siento como que el Señor me quitó una venda de los ojos porque había algo que me estaba deteniendo y yo le había dicho a mi amado esposo celestial que qué era lo que me detenía y él me reveló que era mi falta de perdón en mi corazón, porque yo decía, no, Señor, yo acepto todo lo que tú me digas, yo quiero hacer todo lo que tú me has mandado a hacer, está bien. Y yo me siento feliz, estoy bien como estoy, ya te encontré, sé que eres mi esposo, pero no quiero que mi esposo terrenal vuelva. Solo eso te pido, yo me quiero quedar así como estoy. Entonces estuve así como por 2 semanas y no, y yo sentía que estaba como en un caminar que no podía avanzar. Entonces yo le dije, Señor, hay algo que me está deteniendo y yo lo siento, dímelo. Y entonces en oración con él, hablando con mi esposo celestial, él me dijo, pues tienes que perdonar. Y entonces he pensado, eso fue hace 2 semanas,
Y entonces yo decía, bueno, es verdad, porque yo vine a este caminar, porque quiero ser un ejemplo, una carta leída para los demás, que yo pueda hablar del Señor o de mi amado. Primero de mí, que lo encontré como padre, primero, porque nunca tuve un padre, entonces sané esa parte, y luego lo encontré como mi esposo, y es el momento más maravilloso que he vivido en mi vida, ¿verdad? Estoy en pleno enamoramiento. Y ayer que leí esa lección, es como el Señor, mi amado, confirmándome que yo soy una carta leída y que mis acciones van a reflejar lo que estoy haciendo en este caminar, porque ella dice que ella nunca pensó invitar a su jefe y cuando se dio cuenta el jefe y la esposa se estaban añadiendo a la iglesia. Entonces, eso me pasa a mí y como sabemos, nuestro prójimo más próximo es nuestro esposo terrenal, nuestra familia. Y entonces yo también yo tuve una situación en este caminar que, bueno, mi esposo se fue de la casa, yo nunca lo saqué, él se fue por su propia voluntad. Me quedé con mi hijo que tiene 26 años, pero mi hijo por mucho tiempo estaba culpándome a mí de los problemas del matrimonio, de todo lo que le había pasado, porque no es la primera vez, ya habíamos pasado por esto una vez anterior. Y entonces mi hijo, perdón, decía que él no había tenido una adolescencia en paz por los problemas del matrimonio. Entonces yo siento que mi esposo, hace 8 meses que yo pasé por esto, entonces yo siento que durante estos 8 meses mi amado ha ido tratando cada parte de mí que ha sido necesaria sanar. Y ahorita estoy en esa parte donde ya lo encontré a él. Y yo por eso les digo, yo sé que todos ustedes me entienden. Y entonces lo encontré y encontré que es todo lo que necesito, es todo lo que quiero y es todo por lo que yo vivo, de día y de noche, de madrugada. Y cuando leí esta lección también me llamó porque a pensar qué cosas yo debo de cambiar para reflejarlo a él, qué cosas me están estorbando para que todos puedan verlo a él en mí, ¿verdad? Como mi amado. Y eso fue lo que me impactó muchísimo, pues leyendo ese libro de Corintios encontraba eso, nosotros somos cartas leídas, ¿verdad? Y entonces yo digo, yo ya entendí que este viaje no es por mi esposo, este es por mí, era necesario. De hecho, se lo digo todas las mañanas que oro, en la madrugada que oro con él, que hablo con él y le digo, gracias porque si no me traes a este desierto, nunca te hubiera encontrado, nunca te hubiera conocido, no hubiera cambiado tanto en mí este gozo y esta felicidad que ahora experimento, aunque nada ha cambiado, aunque todo está igual, en el mundo, en el mundo que se ve, todo está igual. Estoy segura que en el mundo espiritual no es así, pero igual yo estoy feliz, yo tengo gozo, yo lo encontré a él, encontré una manera de vivir, otra forma que nunca había encontrado. Pues yo tengo principios cristianos desde que tengo que 11 años y yo tengo ahorita 50. Imagínate que todo este tiempo no he dejado de ir a la iglesia, nunca. Siempre he estado en la iglesia, pero nunca había tenido una relación como tengo ahora con mi esposo celestial. Y entonces, eh, el llenarme de él me llena, o sea, es él el que me llena. Yo había leído muchas veces que él te quita la sed y nunca lo había entendido. Ahora entiendo cuando él habla con la mujer en el pozo y le dice, ¿verdad? Que él le va a dar un agua que nadie le puede dar, porque es un agua que se va a quitar tu sed. Y entonces ahora es cuando yo estoy viviendo ese momento. Es más, yo ya pienso que llegué a mi tierra prometida. ¿Por qué? Porque lo encontré. Entonces, esa es mi tierra prometida. No es que un esposo terrenal regrese y no es que estoy diciendo que no quiero, no, no es eso, sino que yo ya encontré que Él me llena, Él me completa, Él es todo para mí. Y su palabra me da vida, su palabra me hace querer ser una mejor persona. Y también, fíjate cómo son las cosas. Yo había leído en los libros del ministerio que cuando uno empieza a brillar, otras personas o otros hombres te ven. Y me estaba pasando algo así con un muchacho que empezó como a coquetearme y yo jamás le he hablado, jamás. O sea, yo nunca le he hablado a él. Yo eso lo tengo, esas cosas de la relación con el otro sexo para mí es muy delicada, solo con mi esposo. Entonces, yo decía, pero ¿qué mira él si yo soy una persona mayor? Yo no soy una jovencita ya, porque él es un muchacho. Él podría ser incluso mi hijo. Y entonces entendí lo que leí en los recursos. Es que no soy yo, es lo que yo estoy permitiendo que viva en mí. O sea, ellos están viendo a Jesús en mí, no a Karina. O sea, ya Karina le está dando más espacio al Señor, porque Erin decía en su libro de que cuando nosotros retiramos cosas de nosotros que no sirven, que no nos dan, que no nos llenan, las tenemos que este, poner, suplir por otras que sí nos sirven. Entonces, ¿qué me sirve? Me sirve el Señor.
Él es mi vida hoy, ya lo encontré, por eso le digo, yo estoy en mi tierra prometida y no se trata del regreso de un esposo terrenal, se trata de haber encontrado a mi esposo celestial. Encontré a mi padre, me sanó y ahora lo encontré a él como esposo y ya lo tengo todo. Ya lo demás no importa. Si yo sé que él va a cumplir las promesas que hace porque él no es hombre para mentir, pero créanme que ya en mi corazón no es como, ya no es ese mi anhelo. Mi anhelo es tenerlo a él cada día más y no alejarme, que no me suelte. Yo le digo, yo quiero ir agarrada del borde de tu manto, si eso es lo que tú me permites, yo ahí quiero estar. No me importa si solo es el borde, pero no me quiero ir, no me quiero quitar, no me quiero, por favor, y le suplico y le lloro, no me vayas a dejar. O sea, a él le ruego, a él le suplico, a él le lloro y le digo, nunca me sueltes, porque ahora que te he encontrado y quiero que a través de mí te encuentren otros, no por lo que yo les testifique, sino por lo que vean en mí. Entonces, ese es mi testimonio con esta lección, me llenó mucho, me hizo sentir amada otra vez y me hizo reflexionar en cuanto a lo que yo tengo que seguir cambiando en mi vida para que todos lo vean a él y quieran tener lo que yo tengo. Gracias por dejarme compartir. Gracias a ti, Karina. Qué bellos testimonios nos compartes. Nos pone Ruth en Panamá, que fue el mismo versículo que se me vino a mí a la mente, pero nomás la primera parte, ya nos los pone completos. Dice, los que lo miran están radiantes, jamás su rostro se cubre de vergüenza. Salmo 34:5. Y sí, estás viviendo tu vida abundante, querida Karina. Es decir, eh, es ese momento cuando las circunstancias pueden seguir iguales o hasta ponerse peor, pero que el saber y tener esa convicción que Él está contigo, que eres total y completamente amada siempre, no nada más cuando haces cosas bien, no nada más cuando eres obediente, que obviamente somos invitadas a hacer todo esto, ¿verdad? Pero eh, te escuchaba y recordaba ese momento espectacular cuando esa convicción bajaba a mi corazón y era el cuando reconoces el amor perfecto que tiene tu amado por ti y te sientes tan amada, es algo que a los ojos del mundo también sucede cuando una mujer está enamorada, ¿verdad? Mi papá, me acuerdo mucho cuando éramos jovencitas y decía, no, si hasta se te notan los ojos que te brillan, o sea, es el saberte amada, el querer, yo recuerdo esa etapa de mi vida donde decía, me quiero peinar, me quiero maquillar, me quiero poner un vestido bonito, y es porque te sientes tan bien, tan amada, tan completa. Y por el contrario, cuando llegamos rotas, totalmente faltas, carentes de ese amor que ahí ha estado siempre disponible para nosotras, pero que no somos conscientes porque tal vez no hemos pasado el suficientemente tiempo escuchándole a él hablarnos esas cosas bonitas o abriendo nuestros ojos espirituales a todas esas muestras de amor que están durante todo el día, todos los días. Y es bien bonito cuando experimentas esto que tú nos platicas, Karina, y que empiezas a ver con esos ojos que cada situación que está pasando a tu alrededor proviene de Él y es porque te ama. Entonces, qué belleza de testimonio, me encanta escucharte. Sí hay cosas, como tú nos mencionas, y yo me quedo mucho con eso de tu intervención y que tiene que ver con lo que nos hablaba ayer Anastasia, que hay cosas que no lo reflejan, como nos decía también mi querida Ruth. Hay cosas que hacemos que son parte de una historia, de un pasado de nosotras, que en ocasiones vuelve a salir eh, y que no le refleja. Pero como hablaba uno de los capítulos también, creo que tú misma nos lo recomendaste la semana pasada y se tocó con el compañerismo de Perlita, que es aumentar el espíritu, aumentar su espíritu para que lo que hay en nuestro corazón, eso sea lo que refleje en nuestras palabras, nuestras acciones. Entonces, muchas gracias por compartirnos, querida. Nos quedan 4 minutitos y la única que me queda disponible que no me ha dicho que no participa es Nelly. Nelly, no sé si tú quieras participar, agregar algo, Bella. Eh, Adelante. Buenas tardes. Y bueno, aquí en la República Dominicana es de tarde. Ya. Mi nombre es Nelly, de la República Dominicana. Me ha gustado mucho con cada
dama que ha participado. Me identifico con Karina, me gustaba al escucharla, con todo lo que ella dijo, de tener a nuestro Señor como nuestro esposo. Él también para mí fue primero mi padre, aunque mi padre siempre estuvo conmigo. Lo que pasa que hubo un momento en que él estaba enfermo y, y en ese momento que yo lo veía que iba como a partir, entonces el Señor realmente me dijo que él era mi padre, porque mi padre fue muy presente en mí. Con relación también a la lección, y que creo que en los últimos compañerismos y en todo casi lo que yo he leído, me resalta mucho este versículo de que somos cartas leídas, de que somos epístolas, también de dar una milla extra, pero realmente esta parte de ser carta leída es, es algo que siempre debemos tomar en cuenta y yo creo que todas las que estamos aquí testificamos siempre o vamos a testificar lo mismo. Venimos por una cosa, pero realmente nos enamoramos de nuestro amado y queremos como seguir con él, que no nos suelte, que no nos deje. Ya en parte como que no nos concentramos y a veces quizá no nos interesa tanto esa relación matrimonial. Siempre obedeciéndolo a él, claro, que se haga su voluntad, que es lo más importante, pero él entiende y sabe que ya nuestro corazón está lleno de él, de su amor, de su presencia. También con relación a la lección que se titula El jefe y su esposa, eh, recuerdo que cuando yo en mis primeros años que yo estaba en la secundaria, eh, yo vengo de una iglesia católica también, pero recuerdo que yo estudiaba y estaba casi en término de mi bachillerato y yo tenía una amiga de la iglesia cristiana. Y yo le he dicho otras ocasiones, donde yo estudiaba era un colegio evangélico y yo siempre me gozaba en unos cultos que el pastor daba en aquel entonces y cómo yo miraba a mi amiga, porque ella era diferente. Ella tenía algo que los demás no tenían y los demás muchachos también que cantaban en el coro de la iglesia, yo lo veía, a pesar de que yo era católica, pero yo veía que ellos tenían algo muy diferente. Y realmente ahora entiendo también que ellos eran carta leída, es decir, y lo que ellos reflejaban era a Cristo en su vida, en su forma de conducirse, de portarse, de reunirse con los demás. Y esa amiga, aparte de otras cosas, de alguna manera me influyó en yo querer más del Señor, tener algo más. Y ahí fue que yo di el paso de conocerlo. Me autoinvité a una actividad donde ella iba y ahí yo acepté al Señor. Pero a eso podemos ver, así como nosotras podemos llevar a alguien al Señor, porque somos carta leída, también otros lo han hecho con nosotras, como por ejemplo el testimonio al principio de Kathleen. Con relación a lo que yo aprendí, lo que el Señor me ministró, y de alguna manera, como digo cada semana, me identifico con estas historias de salvación en mi vida y en mi familia. Como dice la autora, cuando ella comienza con esta historia de salvación, ella estaba relatando historia de salvación de su familia, pero que al ella estar conversando con uno de sus hijos, ella comparte esta historia de salvación que no es directamente de su familia, pero sí es para que también nosotras veamos cómo podemos ser de bendición a otros, aunque no sea de nuestra familia. Aquí, por ejemplo, una de las primeras enseñanzas que nos puede dejar este testimonio, esta historia, es que aunque nosotras pensemos o creamos que no somos dignas o que no somos
como capaces de acercarnos a algunas personas, o de hablar, o que alguien no nos está de alguna manera mirando nuestro testimonio, sí lo están haciendo. Como la historia lo dice, ella fue en un tiempo donde sus hijos estaban pequeños y ella asistía a una iglesia, y por lo general las iglesias siempre están, principalmente los domingos, instando a que los miembros inviten a otros que no conocen del Señor para que vayan a escuchar la palabra. Pero ella nunca pensó ni se imaginó que su jefe la estaba observando, mirando que ella invitaba a todos los demás. Sin embargo, en su corazón, en el corazón de esa persona, ardía el deseo de que ella también lo invitara, porque ya es lo que entiendo yo, quería dar ese paso de aceptar al Señor. Quizá de alguna manera lo pudo haber hecho o lo hizo en la intimidad, no lo dice la historia, pero quería hacerlo como públicamente, como reafirmar ese deseo que ya él de alguna manera había decidido en su corazón hacerlo. Entonces, porque yo me identifico en parte en esa parte, porque yo recuerdo, como dije creo que la semana pasada, eh, que cuando yo acepté al Señor, de alguna manera yo me autoinvito con una amiga mía, estudiaba conmigo, y cuando yo fui a la actividad que era en aquel entonces, que ella me llevó, yo pasé, acepté al Señor sin que nadie me dijera, si me empujara, ni ella misma me dijo nada, pero ya yo había decidido hacerlo en mi corazón, y quería como de alguna manera hacerlo público, o hacerlo de esa manera. Entonces, el jefe y su esposa estaban esperando esa invitación. Eh, También recuerdo que una vez en un lugar donde yo trabajaba, así como la escritora temía o de alguna manera nunca pensó en invitar a su jefe, yo recuerdo que en aquel entonces yo trabajaba en un lugar, y por lo general sí yo hablaba con mis compañeros y eso, pero yo nunca como que directamente invité a mi jefe, pero un día como que me dio el valor y lo invité a una actividad a la iglesia, hace muchos años de eso. Él no pasó, no se convirtió, pero sí aceptó. Recuerdo que él aceptó, inclusive fue con uno o dos amigos a escuchar un testimonio de una joven. Y para mí eso fue como asombroso, me quedé como en shock. Pero eso también nos hace ver que los corazones lo conoce el Señor, que a veces vemos a las personas con una careta, con una forma, a veces ellos dicen a veces cosas que nosotros pensamos que es verdad, que lo que están diciendo lo sienten, pero no es así, porque en aquella ocasión ese jefe que yo tenía, él no decía que era ateo, pero él no era, él como que de alguna manera criticaba, o como que nunca lo escuché decir, ay, si oraran por mí, como a veces uno escucha a personas, ay, si llévame en oración, no, él nunca decía eso, y de alguna manera que no está en nuestras manos. Yo estaba muy jovencita también en aquel entonces. Uno juzga a las personas por lo que uno ve o escucha, pero el corazón lo conoce el Señor. Entonces, en este testimonio, en esta historia, podemos ver esa parte eh, de que nosotras debemos dejar, somos carta leída, y debemos de alguna manera no sentirnos quizás intimidada, eh, porque por la posición también de las personas. Nosotros a veces creemos que si una persona es de tal rango, tiene dinero, quizá no, el Señor no está haciendo algo en su corazón, y realmente sí lo está haciendo.
Otra de lo que yo aprendo en, en este testimonio, en este capítulo, es lo satisfactorio, como el gozo que uno siente cuando uno ve que esa persona que aceptó al Señor está dando fruto. La historia dice también, el testimonio de que ellos sirvieron en la iglesia, de que parte de su familia fue influenciada por, por este señor, por el testimonio de este señor. Eso es una de la recompensa de la obediencia, digo yo, ¿verdad? De la obediencia cuando lo hacemos, cuando obedecemos al Señor. Aunque nosotros nos sintamos inseguras o poco elocuente, al obedecer al Señor y al invitar o cumplir con lo que el Señor nos pide, el Señor se glorifica. Nosotros o el Señor no busca la perfección, ni que tengamos habilidades especiales, tengamos dones que uno entienda que sean. Él lo que está tratando o buscando en nuestra obediencia. También, y eso es una realidad, a veces nosotras decimos, nos vamos a deme un momentito, perdón, Bella, que me estaba entrando una llamada. Como les decía, a veces nosotros nos sentimos incapaz, nos sentimos con pocas habilidades. Sin embargo, el Señor no está buscando eso en nosotras. La palabra dice que de lo vil y de lo menospreciado, el Señor usa. También le estaba diciendo que a veces nosotras decimos, nos vamos a preparar en teología, nos vamos a hacer tal o tal curso, vamos para servir mejor al Señor. Eso no está mal en cierto modo, digo yo, pero los mayores personas, predicadores, personas que el Señor ha utilizado, han sido personas preparadas por el Señor, por su Espíritu Santo, que se han puesto en la mano del Señor y han hecho grandes cosas, porque de nada nos vale tener teología, tener palabras humanas, cuando no tenemos el Espíritu Santo, cuando no tenemos la sabiduría del Señor, cuando no nos dejamos guiar por Él. Aprovecho también, aunque el tema directamente no es pero sí de lo que voy a hablar ahora, pero sí es con relación a nuestra salvación. Aprovecho para decirle a Celeste, la dama que está con nosotros, escuché y estuve ayer en el compañerismo y realmente me gocé al escuchar lo que el Señor está haciendo en tu vida y en tu corazón. Cuando tú dijiste de que a veces nosotras pensamos, porque me ha pasado a mí al principio de este año, yo pensé que también tenía doble ánimo, como estaba diciendo Celeste. Sin embargo, es el Señor que está quebrantando nuestro corazón y muchas veces está trayendo a nuestra memoria muchas cosas, muchos pecados ocultos, porque a veces no es solamente oculto de que otra persona, digo yo, no quiero entrar en falsa doctrina ni nada de eso, ni contradiciendo la Biblia, pero la gente quizá piensa nada más que es oculto a la otra persona. Eso oculto a veces a nosotras mismas, es oculto en nuestro corazón, pensando que el Señor de alguna manera lo vio, pero nosotras no nos atrevimos a decirlo con nuestra boca. Y así como el Señor trabaja con cada una, pero me identifico en Celeste con relación a
yo hablar con mi boca, es decir, estar de rodillas del Señor, delante del Señor, Él traer a memoria muchos pecados, muchos errores, muchas cosas a mi vida. Y recuerdo que a principio de año me estaba pasando esto y eso que es un doble ánimo que uno tiene. Incluso yo no lo había visto de esta manera como